Bien, ahora tenemos que hablar de esta problemática que lamentablemente tenemos en nuestro país. Ya se cumplen por lo menos 23 días de bloqueo a nivel nacional por parte de sectores afines a Evo Morales. Hay distintas movilizaciones políticas, los bloqueos, la falta de combustible y esas largas y eternas filas que debemos hacer para conseguir el combustible. La falta de divisas. Esto hace que nuestra economía tal vez pueda ir cuesta abajo. ¿Quiénes son los sectores más perjudicados? Entre ellos, el sector de los empresarios. ¿Qué proyección tienen para este 2025? ¿Podrán recuperarse? ¿Cuándo podrán recuperarse? Vamos a saludar en este momento al presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo Demer. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Y bueno, me imagino, este sector está muy preocupado. ¿Cómo van a hacer para recuperarse? ¿Cuál es la proyección que se tiene para el 2025? Buenos días. Buenos días, Claudia. Un gusto estar en el programa. Ya este año ha sido muy complicado por lo que mencionas. Desde principios de año hemos sufrido ya esta falta de divisas, falta de combustible, y eso ya ha ido acarreando muchos problemas en el sector económico. Una reducción en las exportaciones, una reducción en las importaciones. En las exportaciones, ¿por qué? Porque muchos exportadores también importan insumos, eso se ha encarecido, se ha perdido competitividad también por ese tema, por la dificultad que tiene las transferencias para hacer importaciones. Entonces ha sido un año muy complicado y estamos desde hace ya 23 días con este conflicto político que se ha trasladado a las carreteras y que realmente nos ha complicado mucho más aún en el último trimestre del año, donde uno trata de recuperar lo complicado que fue este año, tratando de aprovechar una época que que generalmente tiene un poco más de movimiento, pero este año con el conflicto que estamos viviendo, y principalmente en Cochabamba, que se ha convertido en el epicentro de este conflicto, realmente se nos ha complicado mucho más y nos está llevando a una situación en la que vamos a concluir este año todos los sectores en Cochabamba con una situación muy difícil, muy precaria, con dificultades para poder enfrentar las obligaciones sociales de fin de año, una presión tributaria que ha sido muy fuerte en los últimos meses, temas de créditos, cosa que muchas empresas de los sectores en general no van a poder hacer frente. Como dato te paso que solo en estos 23 días de conflicto en Cochabamba se ha tenido un daño económico de 2.084 millones de bolivianos en el año entero, donde hemos tenido 74 días con algún bloqueo en una ruta troncal. Hemos tenido un daño económico de casi 5.550 millones de bolivianos, que es muy fuerte para una economía como Cochabamba, es casi un 12% del Producto Interno Bruto. Y en estos últimos días del conflicto, en estos 23 días a nivel nacional, hemos tenido una afectación de unos 10.500 millones de bolivianos, lo cual realmente pone a todo el sector productivo, empresarial, comercial en una situación muy difícil para terminar el año, y la recuperación de esto no va a ser ni fácil ni inmediata. Hay sectores que definitivamente han tenido daños irreversibles, sector exportador, que es lo que más se trata de fomentar y de incentivar para traer divisas al país, pierden mercados y definitivamente no se los puede recuperar en muchos casos, y son pérdidas irreversibles, y la recuperación de este conflicto puede tomar meses o incluso años en algunos sectores. Usted nos decía que a los empresarios les va a costar cumplir con algunas obligaciones que se tiene que dar a fin de año a los trabajadores. Es decir, va a costar tal vez el pago de un aguinaldo, de un doble aguinaldo, mucho menos las obligaciones que tienen como empresarios para fin de año. Incluso se pueden registrar despidos. Por supuesto que sí, o sea,
venimos de un año difícil, con una economía deteriorada, entrando en el día 23 de conflictos, de bloqueos, en Cochabamba específicamente de un cerco, hasta el día 19. Hoy día, si bien tenemos ruta despejada hacia el occidente, todavía no tenemos hacia el oriente, o sea que todavía estamos con un daño económico muy fuerte. Y muchas empresas de todos los sectores, pequeñas, grandes, medianas, gastronómicas, agropecuarias, transporte, realmente transversalmente todos los sectores han estado cerrando empresas en estos sectores o reduciéndose mucho, paralizando actividades. Entonces, por supuesto que a fin de año se está llegando a una situación difícil. Muchas empresas no van a poder hacer frente a los aguinaldos, a los sueldos que ya se están adeudando. Esperamos un diálogo a la brevedad posible, franco, abierto con las autoridades para encontrar soluciones conjuntas a este enorme problema que estamos viviendo y que se puedan tomar medidas. También estamos proponiendo que haya una pausa tributaria que nos libere algo de flujo para poder cumplir con las otras obligaciones, y esto es algo general, es algo que se va a vivir en los próximos meses. Han estado cerrando ya muchas empresas con el consecuente desempleo que esto genera, no porque se quiera, no porque uno quiera despedir gente, sino porque ya no hay condiciones para poder seguir trabajando, empresas sin insumos, sin mercados donde vender. Es una situación crítica que se está viviendo en el empresariado a todo nivel, grandes, pequeñas, microempresas. Ahora, Juan Pablo, siendo sinceros, ¿cómo y hasta cuándo creen que este sector podrá recuperarse? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2025? Difíciles, será un comienzo difícil. Hay sectores, como te decía, que no se van a poder recuperar rápidamente. Hay empresas que definitivamente no se van a poder levantar. Se mantendrán en un tamaño mucho más pequeño o terminarán finalmente cerrando la empresa. Va a ser un comienzo de año difícil, un comienzo de año electoral. Esperemos que no hayan más conflictos. Es muy importante que con esta experiencia de este conflicto en una época ya difícil se tomen los recaudos, que se vean los mecanismos para evitar futuros conflictos de cualquier índole, políticos, sociales, que se trasladen a las carreteras. Bloqueos como este ya son insostenibles, van a terminar matando a la economía que la han puesto en jaque todas estas semanas, y se debe trabajar conjuntamente para evitar todos estos conflictos. El gobierno, las autoridades tienen los mecanismos por ley para evitarlos, para controlarlos. Se ha tardado mucho en hacerlo y esperemos que realmente se puedan tomar las medidas para evitar en todo este próximo año y a futuro más medidas como esta, que no hacen más que destrozar la economía ya mermada que tenemos en el país. Ahora, ¿cuál sería finalmente el pedido que tienen ustedes como empresarios hacia el gobierno nacional respecto a los conflictos, a los bloqueos que usted mismo lo mencionó, continúan principalmente en la carretera hacia el oriente? Bueno, primero que se dé una solución a la brevedad posible a todo el tema de los bloqueos, pero el conflicto no termina con el desbloqueo. Realmente la solución del conflicto empieza cuando se haya desbloqueado, buscando soluciones a todos estos temas que le menciono, apoyos, posibilidades para poder hacer frente a las obligaciones, ver algún tipo de pausa tributaria que nos permita liberar flujo, ver el tema de pagos de créditos y de obligaciones financieras, y continuar con lo que se estuvo trabajando ya como sector empresarial con el gobierno, con los 17 puntos que se trataron en agosto. Se han tenido avances, han habido avances en temas de las exportaciones,
en otros temas también. Pero todas esas medidas con este conflicto, y si no se soluciona también la falta de las divisas, no van a tener los efectos esperados y vamos a tener una crisis prolongada sin una solución estructural al tema que nos permita continuar y levantarnos más rápido de este último conflicto. Bien. Le agradecemos a Juan Pablo Demer, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas, por esta entrevista, estos minutos para brindarnos la información y también expresarnos la preocupación que tiene este sector, pérdidas millonarias debido a los bloqueos y también otros factores que aquejan a nuestro país. Que tenga muy buenos días, Juan Pablo. Gracias. Gracias, Claudio. Un gusto.